Bueno, vamos a ver ya aquí el último tema, la última presentación, que sería el tema 3, la programación didáctica, y la he repartido en cuatro partes, legislación estatal, proyecto educativo del centro, programación de aula y unidad didáctica. Como ya os decía, esta unidad completa los contenidos. Sobre todo vamos a hacer hincapié en la unidad didáctica, que es el trabajo que me vais a tener que presentar, y el resto pues yo creo que puede serviros a nivel general para tenerlo en cuenta. Aquí os he puesto un vídeo de la película El profesor Lázaro de 2011. No sé si la habéis visto, es una película muy bonita, muy dura, eso sí, pero muy bonita. Y en el vídeo, es un poco a título risible, pero se ve cómo el profesor adapta la enseñanza teniendo en cuenta la opinión de los alumnos y al final incluso les propone un ejercicio en el que van a ser los propios alumnos los que le van a evaluar a él como profesor. Y es importante, luego tendrá relación con los contenidos en el sentido de esa adaptación que integra perfectamente la percepción del alumno dentro de la dinámica de la clase. Aquí tenemos un extracto del Árbol de la Ciencia de Pío Baroja, en el que habla Aracile, de uno de los protagonistas, burlonamente de esa sensación al principio de curso en el que empiezan los alumnos muy ilusionados y cómo poco a poco, conforme va avanzando, se va perdiendo esa ilusión, que es precisamente el objetivo a eliminar. O sea, a que no se produzca cuando se trata de la programación, de la planificación didáctica y de la programación de aula. ¿Qué es la planificación didáctica? Pues es el conjunto de decisiones y acciones que los docentes implementan antes, durante y después de la jornada escolar. Y al diseñar la planificación docente hay que tener en cuenta que no solamente se están desarrollando los contenidos, las evaluaciones, sino también todo un proceso de pensamiento relacionado con el desarrollo de las clases, que tiene muchos matices que se van abriendo a partir de la planificación didáctica, en los que interviene no solamente el docente sino también el alumno. Es la base, por tanto, del trabajo docente y codifica el diseño de las secuencias didácticas. Aspectos a tener en cuenta: características de los estudiantes, por supuesto, características de la sociedad, recursos y espacios concretos disponibles en el aula y en el centro, las recientes tendencias en educación, que últimamente cambian cada día más, los estándares y los procesos de evaluación y la legislación educativa en sus distintos niveles, es decir, lo que sería el currículum. Ahora vamos a entrar un poquito en la definición del currículum de infantil, que en este caso es el Real Decreto, donde viene definido, lo tenéis subido a Blackboard, vienen definidos un poco todos los objetivos y estándares de evaluación, criterios y contenidos a desarrollar durante la etapa de educación infantil. Es la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y por lo tanto es el gobierno el responsable de diseñar el currículum básico y además es el que determina si el alumno es apto para pasar al siguiente nivel educativo o no. Está integrado por los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, en nuestro caso la educación infantil, que determinan los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar el proceso educativo como resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje que ha recibido en la clase. Los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa para lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Veíamos cómo está todo esto diseñado para integrar al alumno en una actividad responsable de cara al mundo y que se sienta realmente preparado, ¿no?, para enfrentarse, lo veíamos en el primer tema, para enfrentarse al mundo, que es su primera fuente de conocimiento en la clase. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias, que es el referente específico para evaluar el aprendizaje que ha desarrollado el alumnado, describiendo lo que se tiene que valorar y tanto a nivel conocimiento conceptual como a nivel competencia, respondiendo por tanto a lo que se quiere conseguir en cada asignatura. En el caso de infantil es generalizado para todas las áreas. Y bueno, pues al final voy a citar aquí parte del boletín oficial. El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. Vemos, por tanto, que no se trata solamente de volcar los contenidos al alumno y ya está, sino que también tiene que desarrollar actitudes y habilidades que le preparen para enfrentarse al mundo. El Real Decreto viene, por ejemplo, otra cita del Real Decreto: la educación infantil constituye una etapa educativa con identidad propia. Por ello, este Real Decreto establece objetivos, fines y principios generales referidos al conjunto de la etapa.
Corresponde determinar los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil y establecer el currículum del segundo ciclo del que formarán parte las enseñanzas mínimas. ¿Qué es lo que integra el Real Decreto de Educación Infantil? En primer lugar, objetivos. Tenemos unos objetivos comunes que lo que pretenden es lograr el desarrollo integral y armónico de la persona, tanto a nivel cognitivo, como decíamos, como a nivel físico y motórico, emocional y afectivo-social, procurando que el aprendizaje haga posible el desarrollo de la persona al completo. El desarrollo y el aprendizaje en esta etapa son procesos dinámicos muy imbricados que tienen lugar pues, como consecuencia de la interacción con el entorno, teniendo en cuenta el ritmo y la maduración de cada uno de los alumnos. Algunos de los objetivos que vienen determinados en el Real Decreto son, por ejemplo, conocer el propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las diferencias, observar y explorar el entorno familiar, natural y social, adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, desarrollar sus capacidades afectivas, relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos, desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, e iniciarse en las actividades lógico-matemáticas, lectoescritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo. Por otro lado tenemos los contenidos. Los contenidos están organizados en áreas muy relacionadas entre sí en educación infantil, que es difícil separarlas unas de otras, puesto que cada bloque de conocimiento y de contenido se relaciona uno con otro. Como veíamos en el tema anterior, el aprendizaje se construye a base de esa imbricación de contenidos, entonces todas beben de una misma fuente y todas están relacionadas. Cada uno de los bloques en los que vienen recogidos en el Real Decreto pues tiene sus propios objetivos y criterios de evaluación. ¿Qué son los criterios de evaluación? La identificación de los aprendizajes adquiridos y la valoración del desarrollo alcanzado, atendiendo fundamentalmente pues, a las características de evaluación en cada niño, que serán distintas. Aunque se pueda tener una referencia global que oriente la actividad educativa, sí que hay que tener en cuenta que el desarrollo del aprendizaje en cada alumno será distinto y hay que llevarlo a nivel individual. En el segundo ciclo pues, se pretende una evaluación más global, continua y formativa, donde la observación directa sea la técnica principal para evaluar si efectivamente el alumno se está desarrollando el aprendizaje de forma efectiva o no. ¿Qué quiere decir esto? Que los maestros tienen que valorar no solamente la adquisición de los contenidos del área, sino también los procesos de aprendizaje y la propia labor de enseñanza, si ha logrado que efectivamente el desarrollo de la asignatura produzca el conocimiento útil en el niño o no. El siguiente nivel de la programación didáctica sería el proyecto educativo del centro. ¿Qué es el proyecto educativo del centro? Pues recoge los planteamientos generales del centro educativo, el principio de identidad, los objetivos institucionales y el organigrama general. Es una escueta y clara delimitación de los fines que se persiguen, estableciendo el carácter propio que confiere personalidad característica al centro. Ayuda a establecer las prioridades en la actividad docente. Es un documento público que se puede consultar por cualquier persona y que el centro, por lo tanto, debe facilitar tanto a los alumnos y los padres de forma que se favorezca la participación en la comunidad educativa. No solamente se quede en un documento que desarrolla el centro, sino que también puedan integrarse las opiniones de los padres. El PEC, en función de hacer más operativo su proceso de elaboración, pues se encomienda al equipo directivo, pero es verdad que las propuestas que lo van a definir, pues el objetivo es que participe toda la comunidad escolar. Decíamos que tiene una doble dinámica, ideológica por un lado y didáctica, es decir, combina los planteamientos generales que orientan la acción con los planteamientos específicos de cada centro que determinan la intervención y la evolución del aprendizaje, ayuda a establecer las prioridades a la hora de programar la actividad docente. Responde a los principios de identidad, es decir, quiénes somos, qué clase de centro somos y qué nos determina, los objetivos generales a conseguir, qué queremos, qué tipo de enseñanza queremos impartir, qué objetivos tenemos de cara a nuestros alumnos, los análisis del contexto donde estamos. Es muy importante, no es lo mismo un centro en un contexto concreto que otro completamente diferente. Evidentemente, pues, por ejemplo, de cara a la multiculturalidad tendrán que tener en cuenta el tipo de alumnado que va a acudir a ese centro y cómo tratarlo, y gestión, es decir, cómo nos vamos a organizar para conseguir los objetivos que pretendemos. Aunque todos los centros persiguen en definitiva el mismo objetivo educativo, que es la promoción de los alumnos a la siguiente etapa, pues todos ellos difieren entre sí y cada uno tiene peculiaridades que los singularizan. La situación de partida de cada centro también es distinta. Proceso del desarrollo del PEC. En primer lugar, el Consejo Escolar determina los criterios.
En segundo lugar, el equipo directivo recoge las propuestas del claustro y del AMPA. En tercer lugar, el equipo directivo elabora el proyecto. Y en el cuarto, el Consejo Escolar aprueba el PEC y establece las directrices para su evaluación. Es un documento dinámico e inacabado que siempre está sujeto a revisión y con un carácter fundamentalmente utópico, donde se describe el ideal educativo al que se aspira, pero no la realidad contemporánea del mismo. Es un ideal que se tiene que ir haciendo posible de manera progresiva. Es como si dijéramos, recoge ese horizonte utópico al que se pretende llegar, pero evidentemente hay una serie de características que van a obstaculizar esa consecución de los objetivos y que hay que tener en cuenta de cara a ir renovando el proyecto educativo cada año. La finalidad... Perdón, me estoy saltando aquí. Finalidad es adaptar los programas del Ministerio de Educación a las necesidades específicas socioculturales del entorno, como apuntábamos anteriormente, posibilitar y facilitar la participación en las instituciones escolares de los agentes externos e internos de la comunidad educativa, relacionar con la realidad sociocultural del entorno los principios e idearios del centro. ¿Aspectos que contempla? Pues análisis de la realidad sociocultural de la situación geográfica en la que está inmerso el centro, atendiendo a las demandas educativas específicas del tipo del alumnado, padres y el conjunto de la sociedad, teniendo en cuenta pues, las variables contextuales, que son los elementos que condicionan, potencian o limitan la organización escolar. Esto que permite en una primera instancia pues, diferenciar los centros y las actuaciones más recomendables para llevar a cabo en el plano educativo en cada uno de los centros distintos. El planteamiento ideológico o los principios de identidad del centro, que puede ser que incluye la concepción antropológica y sociopolítica, los principios y prioridades que orientan la definición de los planes pedagógicos y la convivencia y organización. Hacen referencia a la definición institucional en cuanto a la confesionalidad, laicismo, pluralismo, etcétera. El estilo de formación que se pretende, pues la coeducación, integración, espíritu crítico, dimensiones educables, que incluyen muchas dimensiones distintas, la corporal, la intelectual, la espiritual, la moral, la afectiva, emocional, etcétera, etcétera. El estilo de enseñanza-aprendizaje que se persigue, que determinará la metodología y el modelo disciplinar, y el modelo de gestión institucional, porque puede ser una gestión participativa, una dirección colegiada, un colegio que pertenezca a una fundación o a una asociación, etcétera. Por otro lado, la concepción pedagógica, a partir de objetivos viables, claros y unívocos. ¿Cómo se van a conseguir las prioridades educativas que mencionábamos anteriormente y formativas y que deben reflejarse a través de objetivos que tienen que ser, como decíamos, viables, claros y unívocos y permitir la evaluación de los mismos? Ayuda a seleccionar la metodología y los recursos a utilizar en las programaciones docentes. Y el modelo organizativo estructural, formas de organización y sistemas de normas que se pretenden adoptar de cara a la consecución de los objetivos pedagógicos. Esto que permite anticipar las actitudes y el clima cultural del centro y el sistema de relaciones que se van a crear. En definitiva, el PEC tiene que ser un documento coherente, concreto y viable, aunque sí que se persiga ese ideal, pero que evidentemente recoja una serie de criterios y objetivos que tenga un sentido que se puedan llevar a cabo. Combina los planteamientos generales que orientan la acción educativa con los planteamientos específicos que facilitan la intervención y su evaluación. Ayuda a establecer las prioridades a la hora de organizar la actividad docente y de programarla. Voy a parar aquí y seguimos en el siguiente vídeo.